Va. Buenas noches, profesora Lidia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tarea académica 2 del avance del portafolio. El tema de hoy es el impacto ambiental en la loma costera. Nuestro grupo está conformado por Leguía Carlos, Cerda Rafael, Singuenza José, Peñaranda Jesús y mi persona, Maldonado Andrés. Ok, el tema a escoger ha sido las lomas costeras. El objetivo de este trabajo es explicar las causas, consecuencias del impacto ambiental en este ecosistema. Como primer punto tenemos la definición del ecosistema de las lomas costeras, que son formaciones ecológicas únicas en el mundo debido a su capacidad para generar y sostener vida en un entorno desértico. Se encuentran principalmente en la costa peruana, desde Piura hasta Tacna, y se extienden a lo largo de la franja costera del Pacífico. La distribución. Se estima que hay alrededor de 40 áreas de lomas reconocidas en el Perú, siendo las más conocidas las lomas de La Chay, lomas de Atiquípica, lomas de Amancaes y lomas de Asia. La interacción con la neblina. Estos ecosistemas dependen de la captación del agua proveniente de la neblina costera, lo que les permite mantener una vegetación en un clima árido. Esta captación de agua es esencial para la flora y faunas locales. Bueno, siguiendo con la descripción del ecosistema, las lomas costeras de Perú, como lo dijo mi compañero, son ecosistemas únicos que florecen temporalmente en zonas áridas de la costa gracias a la humedad de la neblina invernal. Estas presentan unas características, como por ejemplo en el clima, son zonas áridas con influencia de la neblina invernal que aporta humedad. En flora, las plantas endémicas, por ejemplo, como el amancay, cactus y gramíneas. La fauna, las especies como el zorro costeño, lagartijas, aves y diversos insectos. Siguiendo con la adaptación, que tienen plantas y animales adaptados a captar y retener la humedad. En la importancia ecológica, que estos tienen ubicados refugios de biodiversidad y regulación de microclimas locales. Las causas del impacto ambiental. Primero que todo vamos a hablar sobre la expansión urbana, es decir, la expansión lo que es en Lima y en otras ciudades costeras se ha ejercido una fuerte presión sobre las lomas costeras. ¿Por qué? Porque las urbanizaciones, bueno, tienen un descontrolado resultado en la deforestación, fragmentación de hábitats y pérdida de biodiversidad. También conocemos lo que son los proyectos inmobiliarios, por ejemplo, en Lima hay áreas como las Lomas de la Villa, se han visto en el desarrollo de grandes proyectos residenciales, desplazando a especies nativas y reduciendo las áreas verdes. También lo que es el efecto en la infraestructura. ¿Qué pasa? Que la construcción de carreteras y otras infraestructuras fragmentan el hábitat que dificulta el acceso de los animales y los recursos naturales. Lo que es la agricultura y la ganadería, hay expansión de fronteras agrícolas. En algunas zonas las comunidades rurales expanden sus tierras de cultivo hacia las lomas para cultivar productos como maíz, papas y hortalizas. Esta actividad reemplaza la vegetación nativa y en muchos casos las técnicas agrícolas usadas contribuyen a la erosión del suelo. El sobrepastoreo, la ganadería, especialmente la cría de cabras y ovejas, consume la vegetación de forma en lo cual impide que la regeneración natural de las plantas. La extracción ilegal de recursos, la recolección de plantas medicinales, ya sea especies como la tara o el cactus, se extraen de manera ilegal para su uso en medicina tradicional o para fines comerciales. La tala de árboles también en algunas zonas, los árboles se talan para la leña, lo que disminuye la cobertura vegetal y agrava la erosión del suelo. El turismo no regulado también impacta el ecoturismo, si bien
está gestionado o puede ser fuente de ingresos sostenibles para las comunidades locales, pero en el turismo, sin regulación, ha causado daños en las lomas costeras, los senderos no autorizados compactan con el suelo y destruyen las plantas. Lo que es el cambio climático, bueno, eso es un impacto directo en el cambio climático, ya que ha afectado la cantidad y la frecuencia de la neblina costera, disminuyendo la disponibilidad de agua para las plantas. En algunas áreas, los periodos secos se están prolongando, poniendo en riesgo la supervivencia del ecosistema. Sí. ¿Qué tal? Las consecuencias del impacto ambiental. Podemos entender por esto que son los resultados que producimos en las actividades humanas o en los fenómenos naturales en el entorno. Estos impactos pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales. En cualquier caso, de todas maneras afectan a la sostenibilidad de los ecosistemas y en el bienestar de las personas. Eh, en lo que son las principales consecuencias, podemos tener lo que es la pérdida de biodiversidad. Y en la pérdida de biodiversidad tenemos impacto crítico, que es la pérdida del hábitat, donde se reduce el número de especies, especialmente aquellas que son endémicas, que no pueden adaptarse a diferentes entornos. También tenemos lo que es la erosión del suelo, donde tenemos casos como la desertificación acelerada, la falta de cobertura vegetal, que hace que el suelo esté expuesto a la erosión eólica y pluvial, lo que a largo plazo puede convertir las áreas afectadas en desiertos. También tenemos el impacto en la agricultura, que afecta a la calidad del suelo reduciendo su fertilidad, ¿no? Y afectando a toda la industria de la agricultura. También tenemos la desertificación, que es, por ejemplo, las lomas pierden su capacidad de regeneración y se convierten en zonas totalmente áridas, ¿no? Y donde ya no puede crecer vida vegetal o animal. Y también tenemos lo que es la alteración de servicios ecosistémicos. Tenemos la reducción en la captación del agua, donde las lomas pierden su capacidad de almacenar agua y afectan a todo su ecosistema, ¿no? También tenemos el perjuicio para la agricultura. Las lomas dependen básicamente del agua y sus cultivos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de agua, lo que incrementa la presión sobre los recursos hídricos. Y por último tenemos el impacto en las comunidades locales, la escasez de recursos. Y esto genera problemas económicos y de salud en la población, ya que les imposibilita de obtener agua y madera, que son recursos esenciales, ¿no? Esas básicamente son las principales consecuencias del impacto ambiental. Listo. Conclusiones y posibles soluciones. En conclusiones tenemos 5 puntos importantes, que es la erosión costera. La loma costera es vulnerable y la erosión causada por el oleaje o el aumento del nivel del mar y las tormentas. Lo pueden reducir en su área y afectar la flora y la fauna local. Por el desarrollo urbano, la urbanización descontrolada en zonas costeras puede llevar a la destrucción y a las hábitats naturales, alterando un ecosistema y disminuyendo la biodiversidad. Por parte de la contaminación, la descarga de desechos industriales como urbanos en cuerpos de agua cercanos puede afectar la calidad del agua y por ende la vida marina. En cambio climático, el calentamiento global y sus efectos como el aumento del nivel del mar o un fenómeno climático extremo impactan a las lomas costeras y sus ecosistemas como tal. Actividades turísticas, sí. El turismo no regulado puede provocar la degradación de los recursos naturales como la alteración de los habitales. Y en posibles soluciones también tenemos 6 puntos importantes. La restauración ecológica, que implementa programas de restauración de hábitos dañados, reforestación, áreas degradadas y promoviendo la recuperación de expectativas nativas, de especies nativas, perdón.
Regulación de desarrollo urbano establece normativas estrictas para la construcción de zonas costeras, asegurando que se realicen estudios y no impacten en el ambiente antes de cualquier proyecto. Y con la educación y conciencia ambiental, promovemos campañas de sensibilización sobre la importancia de la loma costera y sus ecosistemas involucrados. El manejo de residuos mejora la gestión de desechos sólidos, líquidos, implementando sistemas de tratamientos adecuados para evitar la contaminación. En el monitoreo de vigilancia, podemos establecer programas de monitoreo continuo de la salud ambiental de la loma costera para detectar y abordar problemas de manera temprana y evitar contaminación. En fomento del ecoturismo, promover un turismo sostenible que también respete y conserve el medio ambiente, beneficiando a las comunidades locales y generando ingresos. Gracias. 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 Gracias.